¿Me escucho? ¿Me escucho? Buenos días. Sí, se escucha. Perfecto. Muy buen día a todos. Espero que se encuentren muy bien. Pues es domingo, 9 de la mañana. Vamos a darle un ratito a las clases, recordando que vamos a tener nosotros derecho corporativo. Espérenme tantito. Bueno, la clase anterior, dentro del índice temático que le toca a esta materia por parte de Magíster, pues estuvimos viendo, digamos, las nociones del derecho empresarial y el derecho corporativo, ¿recuerdan? Empezando por qué era el concepto, los alcances jurídicos del derecho empresarial y del derecho corporativo, cuál es la actividad del derecho empresarial, cuál es la actividad del derecho corporativo, cuál es su naturaleza, qué finalidades tiene, cuáles son sus elementos. ¿Se acuerdan? Vimos los actos y los objetos del comercio, la naturaleza de sus actos de higiene, cuáles son las personas impedidas para el comercio, y ahí nos quedamos, fue nuestra primera clase, y entonces hoy vamos a abordar un poquito más el tema sobre la creación. Vamos a ir poquito a poquito. Esta vez la dinámica va a ser diferente. Miren, les voy a dar información y al final vamos a ir dando los conceptos de todo lo que les vaya dando. Les voy a preguntar para que lo pasemos a unas diapositivas que yo les di, bueno, no se las he mandado porque hoy las vamos a complementar. Entonces, las vamos a ir llenando, ustedes ya van a tener la información y así se las voy a ir compartiendo, digo, para que no sean muchas diapositivas en muchos archivos, va a ser un solo archivo y ahí ustedes van a tener toda esa información. Para esto, se me va un poquito el internet, ustedes me dicen. ¿Me escucho? ¿Me escucho? Sí, sí, se escucha. Ah, perfecto. Para eso voy a ir dando información y si voy demasiado rápido, me dicen, a ver, maestra, vaya un poquito más despacio. Va a ser como pregunta-respuesta para que ustedes se les facilite, porque luego darles tanta información pues abruma. Y esta materia, la verdad es que muchas personas, digo, sé que hay algunos alumnos que son contadores, eh, o están involucrados en temas de comercio, entonces pues quizá ya están familiarizados, pero hay otros compañeros que definitivamente no, y entonces hay que dar apertura a todos los perfiles que estén aquí. Entonces, si voy muy rápido, alzan la mano. Aquí en el Zoom, nosotros tenemos herramientas y tenemos reacciones. Nosotros podemos reconocernos por el gesto de las manos aquí en la plataforma. Si nosotros levantamos la mano, pues voy a estar pendiente para que ustedes se les pueda dar el uso de la voz. También si quieren opinar, está muy bien. Vamos a comenzar. Bueno, ya en este planteamiento que hicimos en la primera clase de dar una definición concreta de lo que es nuestra materia en derecho corporativo, pues ustedes estoy segura que han escuchado alguna vez lo que es la constitución de sociedades mercantiles. Eh, es que estoy hablando aquí con la administración. Muy bien. Entonces, estoy segura que en algún momento han hablado sobre o han escuchado sobre la constitución de una sociedad mercantil. ¿Cómo surge, cómo nace esta sociedad mercantil? Primero que nada, tenemos entendido que es
una persona que está involucrada con el tema mercantil, pues va a ser un emprendedor. Pero no nada más un emprendedor puede ser un empresario, incluso puede ser un profesionista. Entonces, estos sujetos, los emprendedores, los empresarios, los profesionistas que tienen la idea de iniciar un proyecto o un negocio nuevo, ya sea, por ejemplo, la fabricación de algún producto, nosotros como abogados, la prestación de un servicio para comercializarlos en ocasiones que desean asociarse con otros para este fin, pues muchas veces tienen poca o nula información sobre cuáles son las formas legales para que puedan hacerlo, para que puedan asociarse. Fíjense que en nuestro país los actos comerciales se van a regir por lo dispuesto en nuestra ley especial. Ustedes en Fuentes Abiertas pueden abrir su código de comercio y también hay demás leyes aplicables. Les sugiero que le den una lectura, porque aquí no vamos a abordar todos los artículos de la ley de comercio, pero ustedes tienen que irlas conociendo. Entonces, ¿dónde nos vamos a regir para poder ver este tema de la constitución de una sociedad mercantil en nuestro código de comercio? Y además, pues según sea el caso de que se esté tratando, se tienen que aplicar actos de comercio y disposiciones de el derecho común establecidas en nuestro Código Civil aplicable en materia federal. Entonces, en principio, hay que tomar en cuenta que van a poder ejercer el comercio, pues todas aquellas personas, compañeros, que de acuerdo con el derecho común, tienen esa capacidad para contratar, para obligarse, y a quienes no se les prohíbe expresamente la profesión de comercio. De acuerdo con el Código de Comercio, ¿a quién se va a considerar comerciante? Bueno, se consideran comerciantes las personas que tienen capacidad legal para poder ejercer el comercio. Ojo aquí, esto lo tienen que tener. ¿Quiénes van a ser comerciantes? Las personas que tienen capacidad legal, que ya vamos a ver esa capacidad legal, para poder ejercer ese comercio. Y también quienes hacen de él su ocupación diaria, su ocupación ordinaria. Las sociedades constituidas conforme a la legislación mercantil, también las sociedades extranjeras, hay agencias y sucursales, todo esto dentro del territorio mexicano que ejerzan actos de comercio, se les va a considerar comerciantes. Y entonces en este puntito que vamos, nos referiremos específicamente a las sociedades mercantiles, pues como aquellas sociedades que son constituidas por personas físicas, pero también por personas morales o personas jurídicas, y que se encuentran reconocidos en una ley especial. Ojo aquí, porque tienen que buscar en sus fuentes abiertas, si no lo tienen en físico, una ley especial que se llama Ley General de Sociedades Mercantiles. Incluso déjenme platicarles que yo hace 2, 3 años, ahorita les voy a compartir el libro, hice una pequeña obra sobre la teoría de la imprevisión y el acceso al crédito en México. Y entonces ahí hago mención de esta ley, de la ley de sociedades mercantiles, para algunos puntos importantes que tuve que abordar ahí. Esta ley, ustedes la tienen que tener en cuenta para el tema mercantil. Ley General de Sociedades Mercantiles. Incluso se los voy a poner aquí en Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces ya hemos visto que tenemos que tener a la vista nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles, también nuestro Código de Comercio, nuestro Código Civil,
Todas estas leyes nos van a servir de mucho. Claro, tenemos que recordarlas, por lo menos el nombre, ¿no? Para que se nos sea fácil ante una situación o una asesoría o cuando nos hablen del tema, identificar rápidamente qué ley la reconoce. Entonces, les decía que todas sociedades que están constituidas, ya sea por una persona física o una persona moral, las vamos a encontrar reconocidas en esta Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Cuál es el propósito? Bueno, su propósito es resolver algunas dudas de las personas que tienen en cuanto a qué son las sociedades mercantiles. ¿Qué otra pregunta nos puede resolver esta ley? ¿Cuáles son ese tipo de sociedades? ¿Cómo se constituyen? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son sus obligaciones que van a tener los socios? Entre otros aspectos. Esas preguntas, ¿quién nos las va a resolver? La Ley General de Sociedades Mercantiles. Díganme, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, Sí, todo María. bien. Eso, así me gusta que responda porque si no siento que no hablo con nadie. Hay que hacer la aclaración que existe un tipo de sociedad que puede estar integrada por una sola persona. ¿Cómo se le va a denominar a esta sociedad que está integrada únicamente por Gabriela, únicamente por Cintia, únicamente por Luis? Este tipo de sociedad le vamos a llamar acciones simplificadas. Vamos a ver cada uno de los tipos de sociedades, pero desde ahorita hay que decir, ¿una sociedad se puede constituir por una sola persona? Sí. Vamos a ir viendo por qué. Aclarando esto, las sociedades mercantiles en nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce, ojo aquí porque les voy preguntando, 7 tipos de sociedades mercantiles. 7 tipos de sociedades mercantiles. Número 1, sociedad en nombre colectivo. Número 2, sociedad en comandita simple. Sociedad en comandita simple. Número 1, sociedad en nombre colectivo. Número 2, sociedad en comandita simple. Número 3, sociedad de responsabilidad limitada. Número 3, sociedad de ¿Responsabilidad qué? limitada. Limitada, Gaby. Sociedad de responsabilidad limitada. Número 4, sociedad anónima. Número 4, sociedad anónima. Número 5, sociedad en comandita por acciones. Sociedad en comandita por acciones. Número 6, sociedad cooperativa. Ojo aquí porque esta de sociedad cooperativa se rige por una legislación especial que lo vamos a ir viendo más adelante. Número 6, entonces, sociedad cooperativa. Y número 7, sociedad por acciones simplificada. Muy bien. Entonces, número 1, sociedad en nombre colectivo. Número 2, sociedad en comandita simple. Número 3, sociedad en responsabilidad limitada. Número 4, sociedad anónima. Número 5, sociedad en comandita por acciones. Número 6, sociedad cooperativa que se va a regir por una legislación especial. Y número 7, sociedad por acción simplificada. Estas son las 7 tipos de sociedades mercantiles que va a reconocer nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles.
Hay que recordar el nombre. Y entonces, estas sociedades van a poder constituirse como sociedad de capital variable, a excepción, ojo aquí, de la sociedad cooperativa. Si nosotros nos vamos a la legislación mercantil, esta legislación establece las reglas para la constitución y para el funcionamiento de las sociedades en general. Sin embargo, cada uno de los tipos de sociedades, pues va a presentar características evidentemente propias, por lo que van a ser entonces aplicables las disposiciones contenidas en la ley para cada tipo de sociedad a las que ahorita les estuve refiriendo, es decir, la sociedad de nombre colectivo, la sociedad de comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la anónima, la comandita por acciones, la cooperativa y la de acciones simplificadas. Cada una tiene características específicas. Todas las vamos a encontrar en nuestra legislación mercantil. Díganme, ¿hasta ahí voy bien? ¿Voy muy rápido? ¿No me están entendiendo? Ustedes me dicen. Yo todo bien. Perfecto. ¿Qué es el contrato social? ¿Alguien ha escuchado qué es un contrato social? Sí, ¿no? No, Gaby, ¿qué es un contrato social? No sé, mis. Cintia tampoco. Fíjense, en el contrato social, los socios van a establecer su voluntad para poder constituirse como una sociedad con el propio fin que tienen, que es lograr un fin común, ¿no? Y también que es pues realizar actividades que constituyen el objeto social, que vamos a hablar sobre qué es el objeto social, y así obtener pues las utilidades, o no sufrir las pérdidas que se produzcan, etcétera, etcétera. Ese es un contrato social. Es la voluntad de todos los socios para poder constituir una sociedad para el fin que tienen todos y realizar las actividades del objeto social. Eso es un contrato social. Ahora, en el contrato social, los socios tienen la libertad contractual, es decir, la libertad para poder establecer las reglas de lo que les decía ahorita, de organización, de funcionamiento de nuestra sociedad, siempre y cuando, pues claro, no contravengan a nuestra ley. ¿Listo? Y la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que los requisitos que deberá contener el contrato social van a ser los desglosados ahí, les va a decir también cuáles son las formalidades que se deben reunir, como por ejemplo, que el contrato tiene que ser por escrito, sí o sí, y que ese contrato tiene que ser otorgado ante notario público, sí o sí, y que tiene que ser inscrito en el registro público de comercio, sí o sí. Entonces, estos requisitos son esenciales para que esté bien constituido una sociedad, ¿no? ¿Dónde lo vamos a encontrar? En nuestra ley especial, que es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Hoy van a dormir con esto, Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Sí? Nuestro Código de Comercio. Vamos a ver también el Código Civil. Muy bien. ¿Cuáles son? Mis, ¿me repite? Claro que sí. A ver, el contrato social dijimos que es la voluntad de constituir a Tiene que una ser sociedad. por escrito. Ah, Sí, perdón, tiene que ser por escrito, otorgado por notario público y tiene que estar registrado en él. en el registro público del comercio. Esos digamos que son las tres principales formalidades que debe reunir un contrato social, donde viene establecido en nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles. Que este contrato esté escrito, que sea otorgado por un notario y que esté inscrito en el registro público del comercio. Bueno,
Hay algunas consecuencias jurídicas por la falta de observancia de estas formalidades. Es decir, si tú no te apegas a lo que dice la Ley General de Comercio, vas a tener una consecuencia. Les voy a mencionar algunos tipos de consecuencias. Por ejemplo, el primer requisito, si el contrato social no obra por escrito, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si no obra por escrito, no es otorgado ante fedatario público y entonces, pues ahí no vale. O también, si no se inscribe en el registro público de comercio, la sociedad existirá, pero va a existir como una sociedad irregular. Y entonces quienes realicen operaciones a nombre de esa sociedad antes de registrar la escritura constitutiva van a ser responsables solidaria e ilimitadamente frente a terceros por esas operaciones. Entonces, eso es un grave error, el no constatar por registro y no inscribirse en el registro público del comercio. Es un trámite, digamos que, por ejemplo, los comerciantes, o los empresarios que tienen que hacer una sociedad, evidentemente, ¿a quién van a contratar? A ustedes como abogados, porque también no es, digamos, el trámite ante notario lo pueden hacer, sí, listo, pero para este registro no crean que nomás llevan el papel y ya hacen un registro, tiene también un trámite muchas veces complejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al desconocer estos temas, los comerciantes o los empresarios, vamos a decir en este caso empresarios, eh, desconocen esta información y creen que pueden constituir cualquier tipo de empresa, digamos una pyme, y no pasa nada, ya hasta que les digan qué es lo que tienen que hacer, cómo va un escrito, pues ya se van a ir apegando, van a hacer conforme al camino, grave error. Evidentemente, cuando estás haciendo una empresa, tienes que estar ligado a la esfera jurídica para que te puedan auxiliar en ese tipo de cosas. Esa sería la primera o dos consecuencias de no observar estas formalidades que vienen de nuestra ley especial. Ahora bien, de acuerdo con la ley, si el contrato social no fue otorgado ante fedatario público, pero tiene o contiene los requisitos consistentes en los generales de los socios, en sus aportaciones a la sociedad, tiene el objeto, tiene su razón o su denominación social, que viene ahí la duración, el importe del capital social, su domicilio, es la forma de administración, las facultades de los administradores, cualquier socio entonces que creen va a poder demandar en la vía, se llama vía sumaria, el otorgamiento de la escritura y la póliza correspondiente. Y entonces, pues, va a tener ventaja uno de esos socios. Nuevamente, si nos vamos a nuestra ley especial, si el contrato social, que ya les di el concepto de contrato social, no fue otorgado ante fedatario público, pero contiene los requisitos consistentes en los generales de los socios, les desgloso algunos, la razón, la denominación, el capital, el domicilio, la forma de administración, las facultades que va a tener cada uno de los administradores. Cualquier socio va a poder demandar en la vía sumaria el otorgamiento de esa escritura. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Sí, no. sí. Perfecto. ¿Qué otra consecuencia? A ver, si una escritura social no fue presentada dentro, en derecho vamos a hablar siempre de términos, y entonces si esta escritura social no fue presentada dentro del término legal para su inscripción al registro público de comercio, ojo aquí, porque cualquier socio va a poder demandar también en la vía sumaria su inscripción. Y es ahí donde empieza a tener problemas esta sociedad constituida. ¿Qué otra consecuencia podemos encontrar? A ver, si el contrato social, vámonos al contrato social, a nuestra escritura, y ahí nos dice que contempla la realización de actividades que constituyen un objeto ilícito,
entonces pues la sociedad va a ser nula y se va a proceder a su liquidación. Y entonces en cualquier momento, a petición de cualquier persona, pues se tendrá que hacer eso, incluso a petición del Ministerio Público. Se tendrá que anular. Por eso la importancia de apegarnos a las formalidades de nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles. Muy bien. Las sociedades mercantiles tienen atributos. Estas sociedades mercantiles están constituidas por personas, van a poseer características propias, distintos, por ejemplo, a los que poseen las personas que las constituyen. Y entonces estas características, o vamos a ponerle estos atributos, ¿cuáles son? El nombre, número 1, el domicilio, la nacionalidad y el patrimonio. Entonces, si yo les pregunto, a ver, ¿cuáles son los atributos de las sociedades mercantiles? El nombre, el domicilio, la nacionalidad y el patrimonio. Las sociedades mercantiles están constituidas por personas. Ya dijimos, pueden ser personas o y poseen atributos propios, que son distintos a los que poseen las personas que los atribuyen. Ahora, el nombre de las sociedades mercantiles, de acuerdo con nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles, va a estar integrado por la denominación o razón social que haya sido autorizado por la Secretaría de Economía. Muy bien. Y entonces, una vez que es autorizado por la Secretaría de Economía, se va a hacer constar en el acta constitutiva de la sociedad. ¿Vamos bien hasta aquí? Y no sé si ustedes cuando ven, por ejemplo, algún comercial o van en las calles y ven alguna publicidad, está el nombre de la sociedad y enseguida hay palabras del tipo de sociedad que se trate. ¿Sí han visto? ¿Sí me entienden esa parte? Díganme. Sí, como los de sociedad anónima de capital variable o de responsabilidad limitada, ¿no? Perfectísimo, súper bien. Sí, por ejemplo, empresa, sociedad anónima. Entonces ahí, ¿cómo ponen? Empresa, pues sí, le dejan así, sociedad anónima. O han visto que dice empresa SA. Eso, pues entonces es, digamos, en el acta constituida viene el nombre y la palabra del tipo de sociedad. Ahora bien, si se trata, por ejemplo, de una sociedad de capital variable, se tienen que añadir las palabras de capital variable, por ejemplo, empresa, sociedad anónima de capital variable. O empresa, yo sé que han visto SADCB, ¿cierto o falso? ¿Sí lo han visto o no? Sí, Perfecto. Sí. Eso es tipo de sociedad y es muy importante que lo pongan. SADCB o nada más empresa SA. El domicilio, a eso le vamos a denominar el nombre de la sociedad mercantil. Acuérdense que les dije, los atributos son nombre, domicilio, nacionalidad y patrimonio. Entonces, el nombre de las sociedades mercantiles ya lo ubicamos. SADCB, perfecto. Ahora, el domicilio de las sociedades mercantiles, de acuerdo, ojo aquí, porque también vamos a tener una ley especial de denominación, el Código Fiscal de la Federación, que aquí se los voy a poner en el chat. Entonces, fíjense, el Código Fiscal de la Federación, aquí se los voy a poner. Bueno, porque no viene como tal el código, pero los voy a compartir.
Bueno, miren, les pasé aquí los códigos, se los comparto porque muchas veces, ojo aquí, no sé si es la primera materia que llevan conmigo, pero esto es como un consejo que les doy. Siempre tienen que irse a la página correcta. Muchas veces, por ejemplo, ponen la Constitución comentada o ponen páginas donde extraen artículos de la Constitución. Yo les sugiero que siempre se vayan a la fuente real derivada aquí, por ejemplo, la Cámara de Diputados viene, siempre van a tener el logo porque digamos que de dónde surge, de dónde es la publicación, dónde se va a encontrar conveniente, va a decir siempre Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, ¿no? Con las últimas reformas, las leyes sabemos que van siendo modificadas y estas modificaciones pues atiende a que nosotros tenemos que ir actualizándonos. Por eso siempre revisen cuál es la última reforma. Por ejemplo, en la Ley General eh, de Sociedades Mercantiles viene última reforma 2023. Entonces siempre váyanse a las fuentes reales. Les voy a dar unos minutitos para que abran de rápido qué es lo que tienen que hacer. No van a leerme todas las leyes ni los códigos. Lean sus primeros 5 artículos, porque ahí viene cuál es el fin de cada ley o de cada código. Eh, les doy un pequeño receso de unos 2 minutos para que puedan hacer lectura. Gracias.
Listo, ya le pueden dar una revisada. Yo apenas voy terminando el código fiscal. Ahorita me iba a seguir con lo demás. Ok, entonces, un minutito. Y fíjense, de acuerdo con lo que yo les voy diciendo, pues todo tiene que tener sustento. Incluso ustedes cuando estén ya en el tema de litigio, pues siempre van a tener que sustentar de dónde sacan la información. Entonces, si yo les pregunto, recuerdan que hablamos de la constitución y funcionamiento de las sociedades en general, las especies de sociedades, ¿dónde las vamos a encontrar? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es, disculpe? Sí, sí, yo les pregunto, ¿cuáles son las especies de sociedades mercantiles o los tipos de sociedades mercantiles? ¿En dónde vamos a encontrar esas sociedades mercantiles? ¿Quién me puede decir? La Ley General de Sociedades Mercantiles, pues, las que nos Perfecto. acaba de dictar. Ajá, Ahí están. perfecto. Si nosotros, miren, nos vamos a la Ley General de Sociedades Mercantiles, como bien dice Cintia, nuestro artículo primero nos va a decir, esta ley reconoce las siguientes especies o tipos de sociedades mercantiles. Y se dan cuenta en que están desglosadas las sociedades que les comenté. Sí, Perfecto. Y entonces el artículo 2 nos dice, las sociedades mercantiles inscritas a registro público de comercio tienen personalidad jurídica distinta de la de los socios. La información que les he platicado. Hablan de registro público de comercio, ya lo habíamos mencionado, y por ejemplo aquí en el artículo 3 que las sociedades tengan un objeto ilícito, nos hablan sobre las leyes especiales, entonces todo va a estar sustentando, ya ustedes le van a ir dando una lectura. Por ejemplo, si nos vamos al artículo 6, nos dice, la escritura o la póliza constitutiva por una ley, por una sociedad deberá contener, y ahí viene todo lo que hemos platicado. Entonces, todo tiene que tener un sustento. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En nuestra ley general. Luego tenemos un Código Civil Federal. Sí, en este Código Civil pues se va a ver algunos temas relacionados con nuestra materia. El Código Fiscal igual, porque el Código Fiscal nos dice que todas las personas están, ya sean físicas o morales, que acuérdense que lo vemos en nuestra materia, están obligadas a contribuir en los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Entonces ahí vienen todas las disposiciones para ese tema. Y el Código de Comercio pues es muy importante porque nos habla de la participación de todas las personas en actos de comercio, que se les va a denominar comerciantes. Y entonces estos comerciantes se van a regir por lo dispuesto en el código y también en las leyes mercantiles aplicables, para que vayamos conociendo cuáles van a ser nuestras leyes. Díganme, ¿hasta ahí voy muy rápido, muy lento o cómo sienten? No, y bueno, yo creo que vamos bien. Sí, les pregunto porque, bueno, perdón por insistir, pero para que todos vayamos sincronizados y si alguien no entiende algún concepto o tiene alguna duda, pues me vaya diciendo. Muy bien, entonces nosotros hasta ahorita lo que hemos visto, digamos, es la constitución de sociedades mercantiles como primer tema, ¿no? ¿Qué tipos de sociedades mercantiles encontramos? ¿Qué es un contrato social? ¿Cuáles son los atributos de las sociedades mercantiles?
Y hasta ahí hemos llegado. ¿Qué tema podríamos hablar entonces después de los que hemos visto de atributos de sociedades mercantiles? Yo creo que la capacidad de las sociedades mercantiles. Miren, cuando se constituye formalmente una sociedad, entonces esta sociedad va a tener capacidad jurídica. En el momento que nace y ya se constituye legalmente, tiene una capacidad jurídica. Esta capacidad jurídica es de goce y de ejercicio, de tal forma que la sociedad surge como una persona moral titular de derechos, pero también de obligaciones. Y entonces las sociedades, por ser una ficción jurídica, pues lo que va a hacer es tener o ejercer sus derechos, pero también va a contraer obligaciones por conducto de un representante legal. Ojo aquí. Este representante legal va a ser designado en el contrato social, o sea, traduzco, bien escrito en el contrato social quién va a ser el representante de esa sociedad mercantil. Listo. Y de acuerdo con nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles, la representación de toda sociedad mercantil corresponde a su administrador, o puede ser administradores, porque pueden ser varias personas como administradores, y en virtud de eso, entonces van a poder realizar todas las operaciones inherentes al objeto de nuestra sociedad, salvo algunas excepciones que establece de forma expresa nuestra ley o también en el contrato social, que se llegue a acuerdo por las partes de los socios, algún punto específico, ¿no? Ojo aquí, porque los supuestos previos, tratándose de la constitución de sociedades, son diferentes o son diversos y su configuración en la realidad puede, digamos que variar y por ende dar como consecuencia jurídicas distintas. Esto lo menciono en este espacio de carácter meramente informativo, no ilustrativo. Bien. Entonces, dentro de la capacidad de las sociedades mercantiles, cuando se va a constituir formalmente una sociedad, va a tener capacidad jurídica. Listo. ¿Qué es la capacidad jurídica? El goce y el ejercicio. Entonces, la sociedad surge como una persona moral que va a ser titular de obligaciones y de derechos. Las sociedades van a poder ejercer sus derechos y van a contraer también sus obligaciones por conducto de una persona a la cual se le va a llamar representante legal. Este representante legal va a ser designado en nuestro escrito de contrato social. De acuerdo con nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles, la representación de esta sociedad mercantil va a corresponder a su administrador, o dijimos que pueden ser administradores. Ellos entonces van a realizar todas las operaciones inherentes al objeto social. Muy bien. Yo creo que hasta ahí vamos bien. Trato de explicar de manera genérica los puntos importantes. Sí, maestra. Perfecto. Tengo en cuenta, les dije que les iba a dar el concepto de acto de comercio, que son los actos de comercio. Ya les mandé la Ley General de Sociedades Mercantiles. Vamos a ir viendo cada uno de los tipos de sociedades mercantiles, el contrato social. ¿Me acuerdan de explicarles qué es el objeto social? Perfecto. Y representante legal también me acuerdan de mencionar el representante legal. Muy bien, fíjense. Vamos a ir como pregunta-respuesta sobre la constitución de las sociedades mercantiles. Las personas físicas o morales tienen, vamos a decir que es un derecho de asociarse con otras constituyendo sociedades o asociaciones. Pero la pregunta es, ¿por qué las personas tienen ese derecho? Ustedes saben que México es parte de, es la primera materia que tienen de la licenciatura, ya han tenido otras.
No, ya hemos tenido varias. Ah, bueno. Entonces, ustedes sí sabían que México es parte de, incluso en nuestro artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona que nosotros somos parte de tratados o pactos internacionales. ¿Sí? Sí, Sí, Cintia, sí, Gabriela, ¿sí sabían eso? Sí, muestra. Bueno, eso pues lo vemos en todas las materias, ¿no? Y nuestra materia no es la excepción. Búsquenme en fuentes abiertas la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No, se las voy a pasar para que tengan bien la referencia. Aquí se las comparto. Bueno, fíjense que según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde México es parte, las personas tienen derecho a asociarse libremente con otras personas para fines ya sean ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier índole que nosotros queramos. Y el ejercicio de ese derecho solo podrá ser restringido para poder proteger la salud, la moral pública o los derechos y libertades de los demás, porque nosotros tenemos libertad siempre y cuando no pasemos la libertad de otras personas. Nosotros nos sujetamos a esta Convención Americana sobre Derechos Humanos. Perdónenme si no les estoy pasando diapositivas, es que primero quiero que me hagan caso a mí, porque después nosotros vamos a llenar nuestra diapositiva. Perdónenme si nada más les estoy dando información, yo sé que les gustan las diapositivas, les voy a dar esta información con la diapositiva, pero primero quiero que me hagan caso. Entonces, esta Comisión Americana sobre Derechos Humanos nos va a apoyar para el tema de responder cuestiones de por qué las personas tienen derecho, por ejemplo, a constituir una sociedad mercantil. Pero también hay una Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahí voy. La Declaración Universal de Derechos. Incluso se las voy a pasar de la página oficial para que le den un vistazo. Y fíjense, de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho de asociación es un derecho humano que está previsto en el artículo 20 que establece que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión, de asociación pacífica y nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Este derecho humano de asociación, el cual se encuentra íntimamente relacionado con el derecho de reunión, entonces se encuentra garantizado no nada más en la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni en la Declaración Universal de Derechos Humanos que se apega a nuestra libertad y derecho de goce, ¿no? Sino también a nuestra Carta Magna, que sería ¿qué? ¿Cuál es nuestra Carta Magna? la Constitución Política. Sí, es la Constitución, respóndanme, si no me saben. Ya nos escuchamos. Sí, si no saben, me dicen paso, pero contéstenme, por favor. Entonces, este derecho humano de asociación, el cual se encuentra relacionado con el derecho de reunión que viene en esta Declaración de Derechos Humanos, porque acuérdense que en su artículo primero dice, hay derecho a la reunión y a la asociación pacífica. También viene garantizado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si nosotros, Constitución.
¿Tienen chat ustedes de licenciatura? De grupo, pues. Cintia. Maestra, sí tenemos un chat, igual la podemos añadir ahí. Ajá. Por favor, los links que les he enviado. Ah, ok, está bien. Sí. al- Bueno, fíjense, sí, nosotros nos vamos a la Constitución, que ya se las puse también en el link del Zoom, pero ahorita les van a pasar en el grupo para quien no se haya conectado y vea la grabación. Vámonos al artículo 9. ¿Quién me lo puede leer? Artículo 9 de la Constitución. A ver, Gabriela, dale lectura, por favor. Me está abriendo mis... Es que está muy lento mi internet. Ok, Rodrigo. Me está cargando también. Ok, un minuto. Si quiere, yo se lo leo para darle más velocidad. Perfecto, Luis, gracias. Dice, artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. Perfecto. ¿Qué entendiste ahora, Luis? Que mientras sean con fines pacíficos, tenemos derecho a reunirnos con quien Perfecto. queramos. Excelente. Muy bien. Gracias, ¿eh? Entonces, este artículo 9 nos va a referir a que no se tiene que coartar el derecho a asociarse o a reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. ¿Ya les han platicado sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pregunta, a ver, Cintia. Cintia. Maestra, sí, es que estoy mandando los links al grupo. Ah, perdón, ok. Bueno, ya les han hablado de la Suprema Corte de Justicia. ¿Han entrado a su página oficial por internet? ¿Han pasado el link? ¿Cómo? Sí, nos han pasado el link y sí hemos buscado algunas tesis y todo eso. Perfectísimo. Entonces, ya estando un poquito familiarizados con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues bueno, mediante tesis aislada, esta Suprema Corte señala que la libertad de asociación es un derecho complejo que implica la posibilidad de cualquier individuo que pueda establecer por sí mismo y junto con otras personas una entidad con personalidad propia jurídica, ¿no? Cuyo objeto y finalidad lícita sea la libre elección. Entonces, en tesis ya se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Referir específicamente a las sociedades mercantiles, que son aquellas reconocidas, como dijimos en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y estas sociedades son aquellas que puedan realizar, entonces, actos de comercio que son necesarios para el cumplimiento de su objeto social. Ojo aquí, porque eso se los voy a preguntar. Estas sociedades
son aquellas entonces que pueden realizar actos de comercio que son necesarios con el cumplimiento de su objeto social, salvo lo que diga que queda prohibido en las leyes o en los estatutos sociales. En ocasiones, las personas tienen idea de negocios o realizan ya actos de comercio y quieren efectuarlos en conjunto con otras personas, constituyendo sociedades. Sin embargo, tienen lo que les decía al principio, ¿no? Pues dudas de cómo hacerlo y entonces lo que hay que hacer es cuestionarnos nosotros como abogados y responder. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita en estos minutos que nos faltan? Voy a darle las preguntas que nos haría cualquier tipo de persona y ustedes como abogados, ¿qué tendrían que responder? ¿Les parece? O sea, si llega una persona, oye, Gabriela, tú que estás estudiando Derecho, en tema mercantil, ¿sí conoces? Y Gabriela va a decir, pues sí, hay más o menos, porque la maestra medio burra me trató de explicar. Entonces, eso es lo que quiero que hagan. Sí, porque me van a decir, la maestra pues no nos explicó. Vamos a hacerlo así. A ver, yo soy una persona, ¿qué nos preguntarían? Vamos a responder eso. ¿Les parece? ¿Sí está bien? Sí, maestra. Sí, Entonces, la pregunta que nos diría alguien, ¿cuáles son las sociedades mercantiles en México? A ver, ¿quién me puede decir? Estas sí se las saben porque ya se las dije. Rodrigo. Las sociedades mercantiles en México. Sí, hace cuenta que yo no soy abogado y le digo, a ver, abogado Rodrigo, ¿cuáles son las sociedades mercantiles en México? Son entidades legales, ¿no? Ok, esa sería su respuesta. Muy bien, ¿alguien más? Son las A sociedades que ver, están abogada registradas Gabriela. en la, Ujú. son las sociedades que están registradas en la Cámara de Comercio. Ok, muy bien, muchas gracias. Cintia. Sí, maestra. Bueno, pues yo diría que pues son unas empresas que están constituidas por una o más personas, el cual realizan actividades comerciales. Muy bien. Y bueno, algunos me pueden preguntar pues qué tipo de sociedades existen y ya le puedo decir que sociedades anónimas, de capital variable. Bueno, ir Ok, desglosando, ¿no? está muy bien, ¿no? A ver, si nos equivocamos no pasa nada, no, digo, no importa. Entonces, si alguien viene y nos dice, abogada, abogado, ¿cuáles son las sociedades mercantiles? Porque fíjese que yo llevo años en el tema de hacer una tienda y ya crecido de mercancía y entonces pues quiero ver qué onda. ¿Cuáles son las sociedades mercantiles? Entonces nosotros tendríamos que decir, mira, para eso es muy importante que sepas que hay una ley especial que se llama Ley General de Sociedades Mercantiles y entonces reconoce como sociedades mercantiles a la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa y la sociedad por acciones simplificadas, que eso, acuérdense, ya se lo sí. Entonces, estas sociedades podrán constituirse como una sociedad capital y ya tú tendrás que ver qué tipo de sociedad te corresponde. Muy bien. Entonces, nos pueden decir, abogado, ¿cuál es el procedimiento para constituir una sociedad mercantil? Muy bien. Para poder constituir una sociedad mercantil, ojo aquí porque ya después yo les voy a preguntar. Miren, para poder constituir una sociedad mercantil, el procedimiento se lo voy a dar en 4 pasos y es el siguiente. Primero, el interesado, es decir, el futuro socio o el notario, va a tener que solicitar ante la Secretaría de Economía la autorización de uso de denominación o razón social. Número 2, los socios van a celebrar un contrato social ante notario público. Número 3,
el notario dará formalidad a la constitución de la sociedad a través de una acta o escritura constitutiva. Y número 4, se inscribirá la sociedad en el registro público de comercio, donde se obtendrá el folio mercantil que va a identificar a esa sociedad mercantil. Muy bien, dependiendo si dentro del objeto social se contemplan actividades sujetas a reglamentos especiales, si existe participación extranjera, deberá observarse las obligaciones según sea el caso particular y lo disponga nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley de migración porque se está hablando de un extranjero y la ley de inversión extranjera y las demás disposiciones aplicables. Muy bien, vamos bien hasta ahí. ¿Sí me... ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, ¿Sí o no? No los veo como que muy seguros. No les estoy explicando bien, díganme. no, sí, de mi parte sí. O no se me duerman, apenas es la primera clase. Pobre de ustedes si tienen sueño ahorita. No, no. Ahora bien, ahorita con este tema, esta pregunta que nos hicieron, o sea, imagínense que somos abogados, déjenme decirles que tratando de sociedades por acciones simplificadas, se van a constituir cuando el accionista o los accionistas expresen su consentimiento bajo los estatutos sociales de la Secretaría de Economía que pongan a disposición. Para eso, nosotros tenemos un sistema electrónico de constitución. Ahorita les voy a hablar de ese sistema electrónico de constitución. Ojo aquí, acuérdense de eso. Sistema electrónico de constitución. Contando previamente con la autorización, ya les había dicho, para el uso de denominación emitida por la Secretaría de Economía, que el accionista o los accionistas cuenten con certificado de firma electrónica, que también ahorita les voy a hablar de eso. Vamos por partes. Entonces, para la constitución de ese tipo de sociedad, no se va a exigir como requisito la escritura pública, la póliza o cualquier otra formalidad adicional. Sin embargo, para que pueda surtir efectos frente a terceros, sí va a tener que estar inscrito en el registro público de comercio. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otra pregunta? Bueno, ya nos preguntaron eso y, bueno, abogado, a ver, bueno, ya me dijo eso. ¿Qué contenido mínimo debe tener el acta constitutiva de una sociedad mercantil? Muy bien, fíjese. El acta constitutiva debe contener, por lo menos, la razón o denominación social. Los nombres, la nacionalidad y el domicilio de la persona física o moral o personas físicas o morales que constituyen la sociedad. La cláusula de exclusión o admisión de extranjeros, según sea el caso. Ya les dije en qué casos viene el tema de extranjeros. Siguiente, el objeto social. Bien. Siguiente, la duración de la sociedad. Siguiente, el importe del capital social. Siguiente, la expresión de lo que cada socio aporte en dinero, también puede ser en bienes, el valor atribuido a estos y el criterio seguido de qué? De su valoración. Siguiente, cuando el capital variable ahí me estoy esperando porque veo que están escribiendo. Listo. Cuando el capital sea variable, así se va a expresar indicándose el mínimo que se fije cuando sea variable. Siguiente, el domicilio de la sociedad. Siguiente, la forma de administrar la sociedad
y las facultades de los administradores. Siguiente, la manera de distribuir las utilidades y las pérdidas entre los miembros de la sociedad. Siguiente, el importe del fondo de reserva. Siguiente, el nombramiento de uno o de varios comisarios. Ya vamos a acabar. Siguiente, los casos en los que la sociedad haya de disolverse anticipadamente. Los casos en los que la sociedad haya de disolverse anticipadamente. Y por último, las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no hayan sido designados anticipadamente. Nuevamente, las bases para poder practicar la liquidación de una sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no hayan sido designados con anticipación. Voy de nuevo. ¿Qué contenido, abogado mínimo debe tener una acta constitutiva? Muy bien. A ver, la acta constitutiva debe contener por lo menos la razón o denominación social, los nombres, la nacionalidad, el domicilio de la persona física o moral que constituye a la sociedad, una cláusula de exclusión o admisión de extranjeros según sea el caso, su objeto social, la duración que va a tener la sociedad, el importe capital de la sociedad, la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en bienes y el valor atribuido a estos en el criterio de su valoración. Cuando el capital sea variable, entonces hay que expresar y hay que indicar el mínimo que se fije. Hay que tener un domicilio para la sociedad, la forma de administrar la sociedad y las facultades que van a tener los administradores, la manera de distribuir las utilidades y las pérdidas entre sus miembros, el importe de fondo de reserva, tienen que tener un nombramiento de uno o de varios comisarios, en los casos en que la sociedad se haya de disolver anticipadamente, también tiene que venir ahí establecido. Y por último, las bases para practicar una liquidación de sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores, porque, pues, por si no se hayan designado con anticipación. Digamos que esos son los actos, los datos que tienen que tener una acta constitutiva. Muy bien, abogado. Veo que siguen apuntando ahí. ¿Se los vuelvo a repetir o ya los tienen apuntados? No, A mí me faltó la última. Ok, la última, las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no hayan sido designados anticipadamente. Es decir, digamos que nosotros ya llevamos 3 años, ¿sí? En este tema de ser emprendedores, ya nos volvimos empresarios, empresarias, y de un momento a otro, por cuestiones a lo mejor de fondos o de cambio de domicilio o por cualquier otra situación, se va a disolver nuestra sociedad. Para eso, pues como hay trabajadores, no nada más uno, sino varios, debe de haber una liquidación y alguien tiene que ser responsable de esa liquidación. Entonces, nosotros desde el momento que hacemos una acta de constitución, tenemos que ver quién va a ser el designado para la liquidación. A eso le vamos a llamar entonces bases para practicar la liquidación de la sociedad. Muy bien. Entonces, hasta ahorita llevamos 3 cuestiones que como abogados tenemos que responder. ¿Cuáles son las sociedades mercantiles?
¿Cuál es el procedimiento para poder constituir una sociedad mercantil? ¿Y qué contenido mínimo debe tener el acta constitutiva de una sociedad mercantil? Que digo, son digamos, los datos importantes que tiene que tener esta acta, que va a ser un escrito, así como nosotros tenemos, cuando tenemos una propiedad, nos dan un papel, ¿no? Entonces, pues todo tiene que estar legal, igual cuando constituimos una sociedad mercantil. Vamos a dejarlo hasta aquí porque creo que hoy les di mucha información. Y la siguiente clase vamos a retomar y lo vamos a ir haciendo en las diapositivas. ¿De acuerdo? Son 10:26, ustedes siguen con su clase. Yo sé que es domingo y que es pesadísimo este día, pero miren, nada más tengan en mente, ya voy a ser abogado, me van a dar mi título y vienen cosas buenas. Entonces, vamos a dejar la clase por hoy. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Cintia, Está Gabriela, todo claro. Rodrigo, Luis. Todo bien, maestra, gracias. No, yo no tengo Perfecto. ninguno. Gracias. Bien, mis gracias. Muchísimas gracias. Excelente fin de